de la pulmonar. Si hay falla respiratoria, pues hay acumulación de CO2 y acidosis, ¿no? Puede haber entonces acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, y si el riñón no está tampoco siendo un buen controlador del pH, del buffer, pues también puede producirse una acidosis o una alcalosis metabólica. Entonces es muy importante la relación que existe entre el CO2. Ustedes saben que por debajo de 4 se produce acidosis, pero el rango de acidosis no es muy alto, les cuento. Una acidosis de 7 una acidosis de 7.2, nada más que 0.20, grave, grave, muy grave. Es incompatible con la vida una acidosis menor a 7.1. ¿Ok? Una acidosis grave puede llegar a 7.2. Nada más. Si llega a 7.1, si llega a 7, ese paciente está moribundo o muerto. Y de la misma manera, la alcalosis no puede subir por encima de 7.6. Por encima de 7.6 estamos hablando de una alcalosis grave. ¿Entienden? Entonces, si el pH de la sangre se mantiene en 7.4, pues estamos en condiciones normales. Si por alguna causa está variando ese 7.4 y disminuye, estamos hablando de una acidosis. Y si aumenta, estamos hablando de una alcalosis. Entonces, la relación de disociación de la oxihemoglobina es muy importante. Y es también importante que ustedes entiendan que la variación del pH es también muy importante. El pH no puede variar más que unos cuantos milímetros de mercurio. ¿Ok? Bien sea para abajo, bien sea para arriba. De lo contrario, el médico está en problemas. Ahora bien, el fallo respiratorio agudo es es una anormalidad, si ustedes quieren, entre la relación ventilación-perfusión. Miren una unidad normal, porque aquí ustedes pueden ver el alveolo pulmonar, el espacio que hay entre el alveolo pulmonar y el vaso sanguíneo. Y esta es una relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Miren acá la relación de perfusión alterada. Miren cómo cambia el vaso sanguíneo, ha disminuido, puede estar obstruido por coágulos, o el espacio alveolo capilar puede estar con líquido, ¿sí? O el alveolo también puede estar inflamado con líquido, etcétera. Entonces, un fallo respiratorio es un fallo en la relación ventilación-perfusión. No se olviden que la relación entre el oxígeno y el dióxido de carbono se mantiene siempre más o menos, digamos, en buen estado. Ahora bien, ¿qué factores pueden precipitar o exacerbar un fallo respiratorio? Por ejemplo, el medio ambiente es el primero que puede alterar. El medio ambiente en el cual estamos. Les he dicho y les reitero, nosotros tenemos que hacer como profesionales universitarios algo para mejorar el medio ambiente. Porque el humo que estamos respirando va a influir en las generaciones jóvenes, en los niños. De aquí a unos 20, 30 años, ustedes van a ver la cantidad de enfermos pulmonares que van a tener. Ustedes se van a acordar de mí. Cuando ustedes estén en la cúspide de sus profesiones, se van a acordar, si es que no logramos parar esta masacre que están haciendo.
Pero además hay otros que ustedes ven, otros factores, ¿no? Trastornos del clearance traqueobronquial, infecciones virales o bacterianas. No se olviden que el clearance es la capacidad que tiene el pulmón de insuflar y desinsuflar, de insuflar y desinsuflar. Si hay un trastorno en esa capacidad que tiene el pulmón, pues va a va a producir un fallo respiratorio. ¿Ok? Por favor, apaguen su micrófono? Infecciones virales o bacterianas, drogas como los sedantes, narcóticos, la falta de oxígeno, anestésicos, la inhalación o aspiración de irritantes, vómitos, cuerpos extraños. Nosotros estamos inhalando cuerpos extraños, vieran ustedes. La demanda de oxígeno es importante. Pero también puede haber alteraciones cardiopulmonares, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca congestiva o la trombosis pulmonar o el shock o factores mecánicos, el neumotórax, el derrame pleural, el hemotórax, el hemoneumotórax, la distensión abdominal en mujeres embarazadas, en obesos, también puede ser factores que precipitan un fallo respiratorio. El trauma, incluyendo la cirugía, anormalidades neuromusculares y trastornos algo. No sé si ustedes han visto cómo el otro día un micro aplastó a un paciente y le produjo un trauma torácico tal, que el paciente, pues creo que en el camino falleció. Claro, ese trauma torácico necesitaba atención inmediata, porque seguro el paciente estaba con hemotórax, con neumotórax, hemoneumotórax, o tal vez estaba con derrame pericárdico. No lo sé, no tengo idea. Pero estaba con un trauma torácico. Y en menos de 15, de 20 minutos el paciente ha fallecido. Claro, tiene que ser atendido inmediatamente. Si lo quieren llevar a un hospital que está lejos del lugar de accidente, sin mucha atención en esas mini ambulancias que circulan en la ciudad, estamos jodidos. Entonces, puede haber alteraciones cardiopulmonares, traqueobroncales, cardiovasculares, etcétera, en el fallo respiratorio. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos básicos de la insuficiencia ventilatoria? Hay una hipoventilación, ¿sí? No estamos recibiendo adecuadamente una buena ventilación por algún factor. Hay una alteración en la relación ventilación-perfusión, que ya les he dicho, puede ser por causa del alveolo, puede ser por causa del espacio que hay entre el alveolo y el vaso sanguíneo, puede ser por causa del vaso sanguíneo. ¿Sí? Hay una alteración de la relación ventilación-perfusión. Pueden haber shunts de derecha a izquierda, alteraciones en la difusión, reducción de la presión parcial de oxígeno inspirado, pues una mezcla venosa como la que tenemos ahora, pueden producir insuficiencias respiratorias. ¿Ya? La hipoventilación entonces es muy importante, ¿no? ¿A qué se refiere hipoventilación? ¿Puede ser producida por una depresión del centro respiratorio? Sí. ¿Puede ser una enfermedad producida por las vías motoras que inervan la placa neuromuscular de los músculos respiratorios? Sí. ¿Pueden haber enfermedades musculares? Claro que sí. El ELA, por ejemplo, es una de las enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica, es una de las enfermedades en las cuales el paciente muere prácticamente asfixiado. La miastenia gravis, por ejemplo, es otra enfermedad en la cual el paciente muere con parálisis de los músculos respiratorios. Enfermedades de la caja torácica,
Pues cualquier condición en la cual haya una hipoxemia y por lo tanto haya una hipercapnia, se va a producir hipoventilación. Puede haber una enfermedad pleural también. Puede haber un problema a nivel diafragmático, porque ustedes saben que el diafragma es el principal músculo inspiratorio. Entonces, vean ustedes cuántos problemas puede haber en una hipoventilación en la falla respiratoria, ¿sí? Puede haber un fallo respiratorio agudo por un desequilibrio en la ventilación perfusión. Sí, claro, si hay una hipoxia alveolar. ¿Por qué puede haber una hipoxia alveolar? Ustedes vean, enfermedad obstructiva crónica, el EPOC, un asma, enfermedades intersticiales como por ejemplo fibrosis pulmonar, un enfisema pulmonar, una tromboembolia pulmonar aguda, fallas en la ventilación mecánica en pacientes que están intubados, en coma, etcétera, produce hipoxia alveolar. Esto libera sustancias humorales que van a actuar, sustancias humorales proinflamatorias que actúan a nivel de la vía respiratoria. Entonces se va a producir una vasoconstricción pulmonar, se va a producir una hipoxemia, se va a producir una hipercapnia, ¿sí? Entonces, el desequilibrio en la ventilación-perfusión también es muy importante, ¿ya? Y ustedes ven que hay enfermedades que pueden alterar la relación ventilación-perfusión. Hay enfermedades que obstructivas, restrictivas, que afectan esta relación, ¿ok? Los fallos respiratorios agudos se pueden dar también en shunts, cortocircuitos, como ustedes ven, por ejemplo, en las neumonías, por ejemplo, en las atelectasias, por ejemplo, en la comunicación interauricular, por ejemplo, en la comunicación interventricular, que son shunts o cortocircuitos. Entonces, estos pacientes van a tener fallo respiratorio agudo, ¿sí? Imagínense un niño que nace con comunicación interauricular, con comunicación interventricular. La neumonía, en la cual se llena de líquidos el alveolo, el espacio por fuera del alveolo. Las atelectasias, donde hay un colapso de los alveolos. Entonces, pueden producir edemas pulmonares cardiogénicos y no cardiogénicos, ¿ok? Y esto va a llevar, como ustedes ven, a hipoxemia frecuente y refractaria que no cede y a hipercapnia, aunque es más raro, pero sí la hipoxemia es evidente en este tipo de pacientes, ¿ya? La reducción de la presión inspirada de oxígeno, como por ejemplo se produce en las grandes altitudes, ¿no? Se reduce la presión inspirada. Claro, en la altura hay menos oxígeno, menos oxígeno. La dilución del oxígeno ambiental, como por ejemplo el humo. Miren qué importante este humo, desgraciado. Pucha, y hablo mal del humo porque hasta a mí ya me tiene mal. El consumo de oxígeno por el fuego. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. No estamos en gran altitud, pero estamos en un problema ambiental producido por el fuego y por el humo grave, donde hay una disminución de la presión inspirada de oxígeno, donde hay una alteración en la ventilación de oxígeno normal. Hay una hiperventilación, se produce una hiperventilación. Esto va a producir hipoxemia e hipocapnia. Claro, ese es el resultado de la gente que sube a La Paz y no está acostumbrada a esa altura y tiene alguna enfermedad de base.
Yo estudié en La Paz y muchas, no muchas, varias veces en La Paz han encontrado gente que venía del interior, del exterior, desmayada en el hotel, inconsciente, no inconsciente, esa es la palabra correcta, en el hotel, en su auto, en algún lado, por falta de oxígeno, por la altura. Ustedes han debido escuchar eh, la, la cronología que ha tenido un periodista colombiano cuando ha llegado su equipo a jugar en el auto. De pronto el colombiano, periodista colombiano, llegó al alto en la mañana y en la tarde su saturación de oxígeno estaba por debajo de en 64, 65. Tuvieron que bajarlo a La Paz, le dieron oxígeno, todo, y en la noche tuvieron que mandarlo en un avión urgente a Santa Cruz. Cuando llegó a Santa Cruz, su problema se resolvió, pero estaba haciendo un edema agudo de pulmón en el alto de la. Claro, el relato que él hace es pues dramático, ¿no? Para más o menos manifestar que jugar en la altura no es nada, ¿no? Claro, se dan esas maniobras en el fútbol. Los venezolanos han llevado a la Argentina a jugar en la selva amazónica y además en lluvia con una humedad del 100%. La cancha parecía un lago. Los pobres argentinos han sufrido mucho si han visto ese fútbol. Entonces ellos llegan, los argentinos mañana van a jugar con Bolivia en el estadio de River Plate. 80,000 argentinos eh, vibrando a la Argentina. Complicado para nuestros changos, ¿no? Bueno, me salí del tema, pero bueno, miren ustedes la reducción de la presión inspirada de oxígeno que hay a nivel de las grandes alturas, el problema ambiental y el consumo de oxígeno por el fuego. Miren ustedes cómo produce fallo respiratorio agudo. Ajá. Una mezcla venosa, contenido de oxígeno venoso mixto, ¿sí? Eso pasa cuando el gasto cardíaco está disminuido, cuando el consumo de oxígeno está alterado por el gasto cardíaco, cuando hay una mezcla venosa con sangre oxígeno. También se va a producir hipoxemia, la saturación de oxígeno va a disminuir la presión venosa de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ustedes vean que la hipoxia es muy importante. Como ustedes están viendo, la hipoxia aguda aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. La hipoxia, si esta es crónica, va a aumentar la eritropoyetina y la poliglobulia. Claro, en La Paz ya les dije, en Potosí, la gente tiene poliglobulia, si es una hipoxia crónica. Si es una hipoxia avanzada, miren, disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. La hipoxia puede producir daño cerebral más o menos permanente. Puede producir la hipoxia vasodilatación cerebral y coronaria. Puede haber retención de sodio y proteínas. Esto va a producir edemas, aumento de líquidos en el espacio intersticial. Va a producir edema, va a producir lactoacidosis, una glucólisis anaeróbica por falta de oxígeno en los tejidos, una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de una hipoxia, como ustedes ven, es lo más complicado. Y las consecuencias de la hipercapnia, ¿no? Cuando la presión parcial del CO2 está aumentada por algún problema. El paciente está hiperventilando, hay vasoconstricción en la arteria pulmonar,
hay hipercrinia y broncorrea, puede haber coma, en el coma hiperbárico puede producirse una hipercapnia, en el edema, puede aumentar el líquido cefalorraquídeo y producir problemas a nivel neurológico. La presión arterial de CO2 puede elevarse, miren, hasta por encima de 100. Esto deprime el centro de la respiración, va a producir vasodilatación cerebral, vasoconstricción renal, aumento de líquidos, edema, en fin, el paciente también tiene problemas de orden respiratorio, ¿ya? En el fallo respiratorio agudo, la orientación terapéutica es la que están viendo ustedes. Mantenimiento de la vía aérea, eso es muy importante. Que la vía aérea esté expedita, eso es muy importante. La oxigenoterapia, ¿sí? La oxigenoterapia es muy importante, bien sea que lo hagan por cánulas, que lo hagan por máscaras, que lo hagan por intubación. Por donde haya que dar oxígeno, hay que dar oxígeno. Y evitar las complicaciones iatrogénicas que los médicos podemos producir. No puedes sedar a un paciente en estas condiciones, ¿no es cierto? Vas a empeorar. No puedes darle un sedante, por ejemplo, para que se tranquilice si el paciente está hambriento de aire. No puedes dar muchos medicamentos porque el paciente está eh, con hambre de aire. Y además la dotación de oxígeno que le vayas a dar al paciente tiene que ser una buena dotación. Tiene que haber el tanque de oxígeno, el oxímetro, la cánula, tienen que estar pues en buena condición, ¿ok? Porque si no, vamos a producir complicaciones y atrofias, ¿ya? Mantener la vía permeable, entonces es muy importante. Por eso es que usar cánula, usar máscara, intubación endotraqueal, si hay cuerpos extraños en la vía aérea hay que retirarlos. Si hay un espasmo laríngeo, un edema glótico, hay que tratarlos inmediatamente. Sí, ustedes saben que eso significa que podemos utilizar adrenalina, podemos utilizar un corticoide de acción inmediata, en fin, para tratar el edema glótico, el espasmo laríngeo. Aspirar con una técnica estéril, cualquier cuerpo extraño, mocos densos que se pueden concentrar en la vía aérea, mejorar la parte de la respiración, ¿no? Disminuir las secreciones orofaringeas y bronquiales con la aspiración y, si es posible, hacer fisioterapia respiratoria, ¿sí? De esa manera se puede tratar una vía aérea. Y miren que es muy simple, ¿cierto? La oxigenoterapia es muy importante. En la oxigenoterapia, tú puedes dar presión de oxígeno positiva y la fracción de oxígeno puedes aumentar, ¿sí? El tubo de oxígeno nos da la posibilidad de aumentar la cantidad de oxígeno, es decir, aumentar la FiO2. El tubo de oxígeno tiene un manómetro, un oxímetro, un manómetro que conserva el oxígeno. Entonces, si nosotros al paciente le aumentamos la cantidad de oxígeno que le va a entrar a ese paciente, y sí, pero no hay que dar tampoco tanto, ¿no? Hay que, dependiendo de su estado, aumentamos la presión parcial que le vamos a dar al paciente. Cuando ustedes estén en neumología, les van a enseñar a usar un PIP y una FiO2 adecuada cuando un paciente está con oxigenoterapia y en condiciones de tratar de mejorar su oxigenoterapia, ¿no? El, si el paciente, si al paciente se le puede hacer fisioterapia, eso es muy importante.
hay que evitar la sedación y la relajación, aunque en algunas circunstancias podrían ayudar. Incrementar la saturación del paciente. Para eso tenemos la posibilidad de aumentar la FiO2 del oxígeno que le estamos administrando y aumentar el PIB en el paciente. Eso nos va a dar la posibilidad de incrementar el oxígeno, mejoramos la acidosis respiratoria si el paciente está en acidosis y al mismo tiempo mejoramos la hipercapnia, ¿no es cierto? Solo manejando una buena oxigenoterapia. Eso es importante. ¿Ya? Miren que la clase de hoy era muy cortita, muy cortita. eh, y Recording stopped. les quería decir que el jueves vamos a dar la última clase. El lunes tenemos el examen, si ustedes están de acuerdo. Entre el lunes o jueves voy a dar el siguiente examen. Me avisan por el WhatsApp. No se confíen con fisiopatología. Les faltan 3, 4 exámenes y los voy a castigar porque ustedes se han hecho catarsis en fisiopatología últimamente, porque muchos han subido su nota, tienen buena nota, piensan que fisiopatología es una chancaca. Y no hay buen médico, no hay buen médico si no domina la fisiopatología. De nada sirve ir a la clase o a la práctica de cirugía si no eres buen clínico, ¿entiendes? Antes que ser buen cirujano, tienes que ser buen clínico. Y antes de cualquier otra cosa, tienes que ser buen clínico. Tienes que tener la capacidad de analizar a tu paciente lo que presenta en la fisiopatología inmediatamente, pues hacer una pesquisa de la fisiopatología de los signos y síntomas y vas a llegar a un diagnóstico. Pero el médico que sale médico sin saber bien la fisiopatología no va a ser buen médico nunca. Va a ser uno de los. Por eso es que la fisiopatología es importante. Ahora bien, los profesores no somos lumbreras en fisiopatología, pero ustedes tienen muchos recursos bibliográficos en el Internet para estudiar. ¿Ok? Nos faltan 3 o 4 exámenes que se las voy a hacer, les voy a hacer la vida imposible. ¿Ok? Así que no se confíen en fisiopatología. Nos vemos el jueves. Buenas noches.